la entendían ustedes como una petición sobre algo que ya se hacía porque se pedía publicidad de los contratos menores y nada más lejos de la realidad, porque ya sabemos que ustedes están dando publicidad a los contratos menores. Lo están haciendo desde diciembre de 2015, obligados por la ley estatal in extremis en los minutos del descuento. El problema es que esto que ustedes ya están haciendo no es transparencia y no es suficiente. ¿Por qué? Porque la obligación que establece la ley estatal no se refiere a una obligación formal de proporcionar información relevante y bien estructurada y, lo que es más importante, no obliga al control, a la fiscalización de este tipo de contratos. Es más, ustedes mismos en la web, en el perfil del contratante, señalan en un aviso legal que toda la información que proporcionan de los contratos de la Comunidad de Madrid es a efectos informativos, no es una información oficial. Así pues, nos parecía importante reforzar la transparencia y el control de este tipo de contratos, simplemente pidiendo unos mínimos, un poco más de lo que pide la Ley Nacional de Transparencia, que es bastante poco, como hemos visto. Fundamentalmente, los dos puntos más importantes de la iniciativa tienen que ver con, el primero, obligar a la fiscalización de este tipo de contratos. 3 de los 4 puntos finalmente negociados, porque hemos añadido un par de ellos, en la transaccional tienen que ver, como digo, 3 de 4, con obligar a la fiscalización de los contratos menores, a través de 2 vías. La primera, a través del reglamento de contratación, que es el decreto del año 2003. ¿Cómo? Algo muy sencillo, simplemente incluyendo estos contratos, que son los únicos que ahora mismo están excluidos del registro de contratos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Porque es este registro el que permite llevar un control estadístico de los contratos, el que obliga a remitir a la Cámara de Cuentas estos contratos, una muestra o todos, para que la Cámara de Cuentas coja una muestra para su fiscalización y control. Además, permitiría seguir las incidencias imputables a los contratistas que se produzcan durante la ejecución de los contratos o también las penas económicas o las resoluciones que haya habido por el camino. Y, por supuesto, también permitiría mejorar el control parlamentario a través de la información que se remite desde el Gobierno a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. La otra mejora que introducíamos para obligar a la fiscalización de los mismos es una mejora en la Ley de la Cámara de Cuentas, en el marco normativo y también, sobre todo, en el Manual de Procedimiento de Control Externo. Y aquí me voy a detener un momento porque, justamente preparando esta intervención, me puse a estudiar la Ley de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y, concretamente, en el artículo 7, apartado 3, exigen que haya un manual de procedimiento de control externo, es decir, un conocimiento de los criterios que se siguen para saber qué se fiscaliza, qué no y por qué. Y bien, yo les digo que no hemos encontrado esta obligación legal, este manual, en ningún sitio en Internet, en ningún sitio. Es más, si ustedes lo meten en Google, Manual de Procedimiento de Control Externo de Cámara de Cuentas, sí aparece una entrada, concretamente la segunda, y es el Manual de Procedimiento de Control Externo de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Cosa que me ha resultado absolutamente sorprendente. No sé si es que estamos peor y estaría bueno que Andalucía, en la publicidad de este manual, hemos iniciado este pleno sobre una carencia que ustedes tenían, una supuesta ilegalidad porque no cumplían parte de la ley de la Cámara de Comercio, y cerramos el pleno con, yo no digo que sea ilegal y que ustedes no tengan este manual o que no exista, que obliga a la ley de la Cámara de Cuentas. Yo les digo que no lo hemos encontrado ni en la web de la Cámara de Cuentas. La web de la Cámara de Cuentas, que acaba de ser rediseñada conforme el portal de transparencia, un diseño bastante parecido, tiene una pestaña específica de transparencia con bastante información, información del marco legal, información de los informes de fiscalización, y no aparece por ningún lado este manual de procedimiento. Yo no digo que no exista, simplemente digo que desde luego transparente no es. Otros objetivos que teníamos con esta iniciativa era que se permitiera análisis sistemáticos, un análisis de conjunto de estos contratos, cosa que ahora mismo no puede realizarse. ¿Por qué? Primero, porque se necesita utilizar un buscador para el que se requiere un mínimo de conocimiento de la ley de contratos, pero es que además arroja miles y miles y miles de resultados, con los que no se puede trabajar porque simplemente es informativo, son unas fichas que no se pueden comparar unas con otras ni se puede hacer nada con ellas. Por eso pedimos que esta información esté en un formato abierto y reutilizable y que además esté en un único punto de acceso que permita un volcado masivo no solo a los parlamentarios, sino también a todos los ciudadanos. Por último,
hemos introducido algunas mejoras en la publicidad activa de la web del perfil del contratante. Esto ha sido perdón, parte de la transaccional. Y, bueno, pues hemos introducido extender el contenido de la información del resto de contratos también a los contratos menores, mantener un histórico de 10 años mínimo, adoptar un software semántico que haría el buscador mucho más intuitivo, garantizar direcciones web permanentes asociadas a las fichas de los contratos, lo que sería muy útil porque se podría guardar y se podría seguir. Google podría indexar estas direcciones para cada contrato a lo largo del tiempo. También adoptar requisitos de accesibilidad para personas con diversidad funcional. Y, por último, nos parecía muy importante sustituir este aviso legal que tienen ustedes en la web del perfil del contratante para otorgar mayor seguridad jurídica. Porque ahora mismo ustedes no están haciendo responsables de la información que ahí ofrecen, que es el único punto donde ofrecen esta información sobre la contratación de la Comunidad de Madrid, a los órganos de contratación. Y, por cierto, este aviso legal que otorga mayor seguridad jurídica, que sí hace responsable de la información a los órganos de contratación, es como se recoge en la plataforma de contratación pública del Estado. Así que, haciendo balance, nosotros pensamos que es una iniciativa sencilla, es una iniciativa necesaria, es una iniciativa que demostraría verdadero compromiso con la transparencia en un tema como es los contratos menores, que ya se trajo a este pleno. Hubo una vez que ustedes publicaron una base de datos en un formato prácticamente abierto y bastante accesible, donde se pudo hacer un análisis de conjunto y donde detectamos, no digo irregularidades, pero sí mejoras sustantivas en lo que podía ser la gestión, porque detectamos al menos 2 contratos que podían haber sido compras centralizadas, concretamente era un tema de material de oficina y un tema de material clínico para el SERMAS, donde lo que detectamos fue que se había utilizado los contratos menores para hacer compras en días sucesivos que, sumados, podían haber sido una compra centralizada y podían haberse negociado de otro modo. No sé si esa es la razón por la que esa base de datos, que era la del tercer trimestre de 2015, no se ha vuelto a actualizar y además ha desaparecido. Así pues, mejoras en el control, en la fiscalización, obligación, porque la Cámara de Cuentas está fiscalizando una muestra de contratos menores que no sabemos por qué esos y no otros o con qué criterio han sido escogidos, pero en cualquier caso lo hace de forma voluntaria porque ahora mismo el reglamento no le obliga. Queremos que obligue y que tenga consecuencias y que además sea una mejora también en el formato para que no solo fiscalice la Cámara de Cuentas, sino lo podamos hacer todos los demás. Nada más, muchas gracias.